Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto recibirlos otra vez aquí en el servicio digital de la IVA. Estamos muy contentos de venir a alabar a Dios, a adorarle, pero también estamos contentos de venir a escuchar su palabra. El mensaje de hoy, hermanos, trata acerca de una invitación a madurar. Nuestro pastor Gabriel nos trae el mensaje ahora y pues es un mensaje que nos va a edificar, hermanos, nos va a redarguir y nos viene a traer un poco también de esperanza en Dios. Le quiero comentar, hermanos, el mensaje de hoy está basado en 2 Corintios 13, el versículo 11. Y nada más se lo quiero repetir para que vayamos contextualizando todo el servicio en torno a qué va a girar hoy. Y dice el versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de os mismos sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. No quiero adelantarme en la predicación, ni mucho menos, pero simplemente quiero entender un punto ahorita de esos que están aquí, que es perfeccionaos. Nos está diciendo la palabra de Dios que vengamos a Él, ¿sí? Y seamos perfectos, ¿sí? Como dice la Biblia, como Él es perfecto, que nosotros seamos también. Entonces, hoy quisiera, hermanos, comentarles una noticia triste y una noticia contenta, feliz. Primero quiero decirles que pues, no va a haber alabanza. Tuvimos muchos problemas en cuestión de la grabación. Grabamos creo que 3 veces y el audio fue destruido por completo. No sabemos aún, no sabemos por qué fue, creemos que es la consola, pero pues estamos investigando. Primero Dios, hermanos, encontremos la solución y la siguiente semana podamos cumplir con esa parte, ¿no? Pero la buena noticia es que aún así no nos perdemos de la alabanza a Dios, no nos perdemos de su adoración, y aunque no tengamos música, hermanos, tenemos su palabra misma escrita en los salmos para poder rendirle gloria, para poder rendirle alabanza. Que los salmos prácticamente nosotros los leemos, pero son canciones escritas que eran entonadas, unas caminando, otras de tristeza, otras de alegría, eran otras de reflexión. Entonces hoy vamos a poner nuestra mirada en una parte que Dios nos dice que seamos perfectos, pero quiero que veamos por qué nos pide Dios eso. Y vamos al Salmo 19, hermanos. Quiero que abran sus Biblias ahí en el Salmo 19 y vamos a irnos al versículo 7 al versículo 14. Vamos a reflexionar un poco en esta parte. No, espero que lo tengan, no lo voy a poner en la pantalla ahora, ¿sí? Y dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, hermanos, la ley de Jehová es perfecta. Y si vemos esta parte, es que todo lo que hace Dios es perfecto. Su palabra, lo que sale de su boca es perfecto. Las decisiones que Él toma sobre toda la nación, sobre todos los universos, sobre las decisiones que toma en nuestras propias vidas, son perfectas. Y dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿En dónde descansa esta parte? Descansa en sus atributos, hermanos. Si creemos que Dios es perfecto, todo lo que haga Él también así lo va a hacer. Quiero que pensemos por un momento, si la ley de Dios no es perfecta, si pensamos un momento que lo que Él hace no es correcto, entonces nos lleva a pensar en un Dios que podemos decir, ¿qué tanto se puede equivocar Dios? ¿O se estará equivocando hoy Dios? O, a ver, Dios me pidió que hiciera esto. Y decir, bueno, es que no sabemos, a Dios no lo podemos entender, o sea, a lo mejor se puede equivocar Dios. ¿Te imaginan esa irreverencia de decir que lo que Dios hace tiene una magnitud de maldad o una magnitud de equivocación? Estaremos tumbando uno de los atributos en los que descansamos nosotros, hermanos, que es la perfección de Dios. Y lo que Él nos dio, lo que Él nos reveló en su palabra es perfecto. Y nos viene a traer, y fíjense, dice aquí, porque da nueva vida. Y dígame si no, hermanos, antes de Cristo y después de Cristo, no me refiero a los años, me refiero a nuestras vidas. Dígame si no, antes de Él, nuestra vida era un desastre. Nuestra vida no seguíamos ninguna regla, nada más las que de nuestro propio corazón. Y entonces, ahora ver
la nueva ley de Dios, de cómo nos transforma hasta el más vil pecador, nos transforma en una vida santa y agradable, es cuando nosotros decimos, wow, Señor, tu palabra me está cambiando dentro de mí y me está convirtiendo en una nueva persona y me está dando nueva vida. El versículo 8 dice más bien, antes de terminar el 7 dice, el mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Recuerdo cuando recién me acerqué a la palabra de Dios, me acuerdo que tomaba decisiones bien malas y me acuerdo que siempre me instruyeron en buscar la sabiduría de Dios. Escuchaba mucho a un pastor que se llama David Machea, ya está bien grande, se los recomiendo muchísimo, de los pastores que más escucho. Y menciona mucho de una de sus series junto con Chuy Olivares acerca de la sabiduría de Dios, que es la sabiduría, saber aplicar los principios divinos a nuestras vidas. Puedo saberme la Biblia de memoria, la puedo, digamos, recitar, así como los testigos de Jehová. Yo tenía unos compañeros de la universidad que eran testigos de Jehová y caray, se la sabían de memoria, tenían que memorizar creo que 3 o 5 versículos diarios, así, tal cual, con punto y coma, ¿sí? Pero eso no es la sabiduría es agarrar esos versículos, tomarlos y aplicarlos para mi propia vida y llevar una vida conforme a lo que Dios determinó. Entonces dice, su palabra es fiel, su mandato es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Si eres un joven, si eres una persona que carece de sabiduría, dice la Biblia, pídesela a Dios y Él te la va a dar abundantemente. Mi vida ha cambiado, hermanos, por la sabiduría de Dios. No puedo decir otra cosa, no ha sido mi inteligencia, no ha sido lo que yo hago, ha sido la sabiduría encarnada que es Cristo en nuestras vidas. El versículo 8 dice, los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. Les platico, siempre soy de historias, ¿verdad? Pero hace poco tuve una conversación con 2 alumnas ahí en la escuela y fue una conversación bastante pesada, bastante fuerte, donde discutíamos esta parte filosófica de la vida y nos tomamos un tiempo y fueron como 2 horas en las que estuvimos platicando. Y me acuerdo que llegué al salón el día siguiente y había dado mi clase y ya estaba el otro grupo esperando afuera, ¿no? Entonces, cuando se sale mi grupo, yo me salgo con él para descansar poquito, descansar 5 minutos, tomar un aire. Y me acuerdo que voltea, se acerca a una de las chicas con las que estuve platicando y me dice, profe, ¿es usted feliz? Y en ese momento, Dios me dio el entendimiento, el poder, y en ese momento volteo y le digo, sin titubear, volteé y le dije, sí, soy feliz. Y se quedó así, o sea, de que no dudó nada el profe, y me dice, pero aún teniendo nada, como que me empezó a decir de qué dependía esa felicidad, ¿no? De sus riquezas, de lo que hace, de lo que no hace. Y le dije, es que debes de entender que cuando tú depositas tu felicidad en algo transitorio, vamos a pensar en el dinero, se nos puede acabar. Hermanos, vean tan solo cómo un virus está destrozando todo el planeta, lo está poniendo de pies, de cabeza, así lo está volteando por completo. Simplemente empresas grandísimas, personas que tenían mucho dinero, están siendo derrumbadas todas sus empresas. Entonces, si depositamos nuestra confianza en el dinero, ¡pum!, se va nuestra felicidad. Si depositamos nuestra confianza, nuestra felicidad en una persona, ¿qué pasa cuando esa persona ya no está? Se derrumba nuestra felicidad. Y yo le dije a ella, es que mi felicidad no depende de nada transitorio. Y mi felicidad depende de aquel que me salvó. ¿Sí? Mi propósito de vida. La hermana Aurora nos estaba platicando el otro día, hermanos, nos estaba predicando. Y nos decía, ¿sirves a Cristo o sirves a tu carne? Y volteo a ver, y yo estaba escuchando su mensaje y decía, inclusive días antes cuando me dio el título empecé a meditar en esta parte de decir, ¿sirvo a Cristo o sirvo a mi carne? Y empecé a dar cuenta que si yo quito a Cristo de la ecuación, si yo quito a Cristo de mi vida, me empiezo a dar cuenta que nada tiene sentido, hermano. Imagínate todo esto que hacemos si no estuviera Cristo. Vana esto lo que nos esforzamos, todo lo que acumulamos de riqueza. Leamos el libro de Eclesiastés y se van a dar cuenta que decía, es que vana es la vida. Es como atrapar el viento, entre más se tiene, entre más se sabe, más se sufre, entre más se tiene, vano es atrapar otra vez el viento. Imaginen, cacha el viento, no se puede, hermano. Sí, entonces está diciendo aquí, dice, el mandamiento del Señor, porque los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. Vete a la Biblia, vete a la palabra de Dios y te vas a dar cuenta
que el único que alimenta nuestra alma sedienta, nuestra alma seca, que somos unos huesos secos como Ezequiel mencionaba. La palabra del Señor viene a darnos vida, hermano. Viene a darnos vida. Dice, el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Su santidad, su enormidad, hermanos, el santo, el 3 veces santo, nos está volteando a ver y nos está dando su palabra. Y esa pureza, ese carbón encendido nos lo está depositando en nosotros. Y dice, y llena los ojos de luz. Hermanos, nuestros ojos reflejan quiénes somos por dentro. Si hay tinieblas, dice la Biblia, dentro de nuestro corazón, también lo vamos a externar. Pero si hay luz, y si dentro de lo que nosotros es luz, que es la palabra de Dios, como el Salmo 119 dice, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, entonces estamos viendo otra vez aquí que la palabra de Dios nos trae luz, ¿sí? El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Los decretos, otras versiones dicen las decisiones. Las decisiones, una versión más suavecitas, dicen las decisiones del Señor. Pero díganme si no, hermanos, todo decreto que toma Dios es justo, ¿sí? Cuando la tierra está pasando ahorita por tribulación, o cuando hay alegría, o cuando hay terror, ¿sí? Dice que los decretos del Señor son justos. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ¿sí? Y que iba a predicar la palabra de Dios para que todos se arrepintieran. Nínive se arrepiente, pero después en otro libro vemos donde Nínive vuelve al pecado y es destruido. Sodoma y Gomorra fue destruido por su propio pecado. Y no podemos decir que Dios no fue justo. El infierno declara la justicia de Dios. O sea, nosotros dicen, es que el infierno es el infierno porque el diablo está ahí. No, es que más bien el infierno es el infierno porque Dios está ahí. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? No me lo vayan a tomar en mal, hermanos, sino que es la ira misma de Dios viviente. La ira justa de un Dios santo está manifestada en el lago de fuego, está manifestada en el infierno. Y cuando un pecador va a ese lugar, ¿sí? Lo único que pueden decir los ángeles delante de Dios es decirle, santo, 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 y tus decretos son justos, ¿sí? No quiere decir que Dios sea injusto, sino que cada quien le atribuye lo que él merece. Y hermanos, aquí ya se me apagó el celular, todo lo que determina Dios es limpio y permanece para siempre, son verdaderos todos sus justos, son de más valor que el oro fino, dice, son más dulces que la miel del panal. Hay otra versión, se las quiero leer aquí de una vez antes que pasemos de versículo. Dice TLA, yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Hermano, tú te das cuenta cuando tu fruta está medio así desabrida, así que sabe medio feíta, le echas un chorrito de miel. No, hombre, sabe bien rica, ¿no? Y bien sabrosita ahí la miel con su avena. Y si ustedes agarran una cucharada de una vez de miel y se la echan a la boca, ¡pum! Es una explosión de sabores, azúcar en su boca, y es agradable para nosotros. El azúcar es agradable. Cuando te comes una fruta es agradable, ¿sí? Lo único que puede traer es eso. Pero está diciendo aquí que yo prefiero tus justos, tu justicia, tus decisiones, más que montones de oro. Y también dice, me endulza la vida más que eso, más que la cucharada de miel que nos podemos aventar. Hermanos, su palabra, todo lo que Él hace, nos endulza la vida. Nos endulza la vida, hermanos. Siguiente versículo, dice... Ya me perdí. Dice el versículo 10, perdónenme. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Dice, díganme si no, hermanos, es increíble venir a la palabra de Dios y que es una espada cortante de 2 filos que viene y penetra y discierne los pensamientos, ¿no? Es hermoso ver que Dios nos amonesta a través de ella. Llevo una vida
y me estoy comportando de cierta manera. Y a veces cuando nos equivocamos, no tarda Dios en decirnos, en ponernos en nuestro corazón nuestros errores. Y ver, cuando tú vas a la Biblia y decir, wow, es que aparte de que Dios me alimenta, Dios me está amonestando. Y no quiero ver en el sentido de, a veces vemos dice Sujel Michelén, a Dios como un destructor cósmico en el que nada más está viendo cómo nos equivocamos para aplastarnos. Y no es verdad, hermano. Dios es santo, sí, pero también tiene un amor y una gracia con nosotros en el que cada vez que nos equivocamos viene y nos muestra el camino, nos exhorta. La exhortación es esa, que nos muestra un camino mejor. Y entonces dice aquí, tus siervos además amonestado con ellos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, ¿cuántas veces te equivocas tú? No sé, me equivoco yo sin darnos cuenta. A veces ofendo a mi esposa sin darme cuenta. A veces ofendo a los que están alrededor mío. Dije algo que no debía haber dicho. A veces tan solo o lo que debí haber hecho no lo hice, también me ofendo. Sí, entonces a veces que no nos damos cuenta de nuestros propios errores. Y el salmista está diciendo en el siguiente versículo, dice, preserva tú también a tu siervo de las soberbias. Otras versiones dice, líbrame del orgullo. Entonces, qué curioso que dice, es que a veces no me doy cuenta de mis propios errores, pero después del siguiente versículo dice, líbrame del orgullo. Hermanos, ya lo habíamos visto, el pastor hoy trae una parte del orgullo, ya lo habíamos visto con la humildad. El orgullo nos impide ver nuestros propios errores. Y dice, líbrame de los errores que yo cometo, Dios, de los que cometo sin darme cuenta, pero también líbrame del orgullo, porque el orgullo me coloca en una posición en la que no veo mis propios errores, como que nada más veo mis propios éxitos. Dices, yo soy exitoso, soy importante, soy un buen hombre. Y entonces nos perdemos de esa parte, ¿sí? Y está diciéndole a Dios, líbrame, Señor, de esos errores también. Dice, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Dice, sean gratos los dichos de mi boca. Ve este versículo tan hermoso, hermano. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Se lo voy a leer en otra versión. Y dice, tú eres mi Dios y mi protector, mi roca. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Hay dos grandes motivaciones, hermano, por la cual nosotros dejamos de pecar. La primera es por miedo y la segunda es por amor. ¿Sí? Les comento, en mi escuela rápidamente, ya estoy terminando, tenemos una filosofía muy diferente en la cuestión de la enseñanza. Crecimos, la mayoría de todos nosotros que estamos aquí, crecimos con una ideología, digamos, una manera de pensar, una filosofía que se llama conductista. ¿Qué quiere decir? Que haces un bien, recibes un premio. Haces un mal, recibes un castigo. Entonces, muchas veces como estudiantes, ¿por qué aprobamos las materias? Porque teníamos miedo al castigo, teníamos miedo al reprobar. ¿Por qué te quedas callado en la clase del maestro que no te gusta? Porque te puedes sacar de la clase, ¿no? ¿Por qué cumples con la tarea? Porque quieres sacar una buena calificación, quieres un premio, ¿sí? O tienes miedo al reprobar y cumples con las cosas porque tienes miedo a eso. Entonces somos como que premio, castigo, hiciste bien las cosas, premio, hiciste malas cosas, castigo, ¿sí? Pero ahí donde trabajo yo, la filosofía es un poco diferente, se llama constructivismo, en donde causamos que los alumnos, que las personas desarrollen su propio conocimiento, desarrollen sus propias habilidades, y cuando ellos hagan las cosas, las hagan por ellos mismos, ¿sí? La hagan porque es lo correcto. ¿Por qué hago la tarea? Porque es lo correcto. ¿Por qué estudio por examen? Porque es lo correcto. Entonces, aquí hermano, yo te pregunto a ti, ¿por qué obedeces a Dios? ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Lo obedeces por miedo al infierno? ¿Lo obedeces por miedo a que te castigue? ¿Por qué lo obedecemos? Creo que realmente, como te decía, puede funcionar, es una motivación, pero no creo que sea la mejor, ¿sí? Si yo no adultero por miedo a que me descubran, ¿sí? Entonces, ese miedo posiblemente me lleve a no adulterar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo mejor deposito algo en el amor?
Como decía José, ¿cómo de pecar contra mi Dios y contra mi patrón cuando la esposa de Potifar se le aventó? Hermanos, es el amor, el mejor motivante, lo correcto, porque es lo correcto, es el mejor motivante para obedecer a Dios. Y por eso dice aquí en el versículo, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te sea agradable yo a ti, mi Dios, no por lo que me vas a castigar, no por lo que me vas a quitar, sino porque tú eres mi Dios. Y dice, termina el salmista, dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los salmos, hermanos, es la parte en donde se relaciona Dios con el hombre. ¿Sí? Muchas veces exalta a Dios, ¿sí? En los salmos, pero muchas veces también menciona la relación que tenemos nosotros con ese Dios grande. Y dice: roca mía, la fortaleza. Imagínense una piedra enorme, un monolito en donde nosotros nos podemos refugiar. Ese es nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, nuestra roca. Y está diciendo también redentor mío, aquel que pagó el precio por nosotros, aquel que puso su sangre para redimirnos. ¿Sí? Él es nuestro redentor, hermanos, y hoy no tenemos otra cosa más que decirle gracias, más que alabarle, más que traerle toda la honra y recibir también lo que trae Él para nosotros, para que nosotros seamos de olor grato hacia Él. Vamos a orar, hermanos, para comenzar todo esto, y vamos a decirle a Dios: Padre, perdona nuestras iniquidades, Señor. Hoy venimos contristados, Señor. De verdad sabemos que ofendemos en todo tiempo tu presencia, tu palabra, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Simplemente hoy pedimos que nos permitas escuchar tu palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, que podamos honrarte, y como decía nuestro hermano el domingo pasado, Señor, que nuestra mejor alabanza sea nuestra adoración a ti, Señor, el hecho de cómo nos comportamos, Padre, para agradarte. Simplemente hoy ponemos nuestros oídos para escuchar, Señor, y nuestro corazón y nuestra voluntad para obedecer. Simplemente bendícenos, Señor, en esta hora, y bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, hermanos, muy buen día. En esta ocasión quiero iniciar compartiendo con ustedes una historia. Esta historia trata acerca de una tribu africana. Y bueno, comienza así. Resulta que fue un antropólogo a conocer esta tribu. Entonces, estando ahí con ellos, decide hacer una actividad con los niños que estaban ahí. Él colocó una canasta cerca de un árbol y dentro de esta canasta la llenó con mucha fruta. Y les dijo a los niños: vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo les dé la señal, ustedes van a salir corriendo, y el primer niño que llegue a donde está la canasta con la fruta, ese niño va a ser el ganador de toda la fruta que esté ahí. Entonces, ya dadas las indicaciones, ¿cuál fue la sorpresa del antropólogo? Que cuando da la señal, lo que hicieron los niños fue que todos se tomaron de la mano y juntos, tomados de la mano, corrieron hacia la canasta. Cuando llegaron todos al mismo tiempo a la canasta de fruta, se sentaron y disfrutaron todos juntos del premio. Al ver esto, el antropólogo, pues obviamente se desconcertó y caminó hacia los niños y les dijo: ¿por qué hicieron eso? Uno de ustedes pudo haberse quedado con toda la canasta entera para sí solo, y sin embargo no lo hicieron así. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces los niños respondieron una palabra, y esta palabra fue Ubuntu. Después de haber dicho esto, le contestaron al antropólogo: ¿cómo podría uno de nosotros estar feliz siendo que todos los demás estarían tristes? Hermanos, Ubuntu tiene el significado de esta palabra de soy yo, y esta palabra la lleva al somos nosotros. Una persona con Ubuntu es una persona que siempre va a estar ahí para los demás. Es una persona que respalda a los demás, y es una persona que no se siente amenazada cuando hay alguien con mayor capacidad o hay alguien que hace las cosas bien. ¿Y por qué no se siente amenazada? Porque una persona con Ubuntu se siente segura de sí misma, porque reconoce que es parte de una totalidad. Hermanos, esto es a lo que Dios nos está exhortando en este momento. Tenemos que pasar de un egocentrismo a un término llamado ecocentrismo. ¿Qué es esto? ¿De qué va esto?
tener un comportamiento egocéntrico tiene que ver con que yo sea capaz de dejar de ver únicamente mis necesidades y poder poner atención y guiar mi comportamiento hacia las necesidades de los demás y hacia lo que mi comunidad necesita en ese momento, o lo que sea un bien común para todas las personas que me están rodeando. Ahora, yo quiero que podamos darnos cuenta de que justo Dios nos está orillando a este egocentrismo. Porque ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento, hermanos? Estamos viviendo una situación en donde justo tenemos que pensar en nosotros. No podemos ser individualistas, no podemos ser egocéntricos, porque eso nos dañaría. Hermanos, ¿quiénes de ustedes no desearían poderse ir de vacaciones? ¿Quién de ustedes no extraña ir a la playa? ¿Quién de ustedes no extraña ir a visitar a un familiar al cual tú estimas tanto y no vive en tu casa? Poder abrazarlo, poder convivir con esas personas. Y nos estamos deteniendo a hacerlo por un bien común. Estamos haciendo a un lado mis deseos, mis necesidades, lo que yo quiero en este momento, y lo estoy haciendo para cuidar al otro. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros, hermanos. Y pues esta de alguna manera es la enseñanza que nos va a ayudar a ir como abriendo este entendimiento y entonces poder dar paso a la predicación de nuestro pastor. Porque él justo nos va a hablar de esta necesidad de unidad y de esta necesidad de madurar. Damos paso a la predicación, hermanos, y pues esperemos que las disfruten y que podamos aprender de ella. ¿Qué pasó, hermanos? Buenos días, ¿cómo estamos? Agradecido con el Señor, yo otra vez, porque me da la oportunidad de estar otra vez reunido con ustedes virtualmente, pero es la manera como podemos hacerlo, y tenemos que, pues aguantarnos, vamos a ver qué tanto tarda esto para poder ya otra vez estar congregados. Me siento muy contento, me siento muy agradecido con Dios, tengo mucho que agradecerle, pero sobre todo porque tuve la oportunidad de estar unos días allá con nuestra hermana, allá en Tepic, haciendo las vueltas, y agradecido totalmente con el Señor porque me permitió ser parte de la grey que le dio para que administrara a nuestro pastor obispo, que ahorita ya está en su santa gloria. Entonces estoy muy contento por ello, porque yo sé lo que está disfrutando él allá, que todo el mundo queremos pues un día estar ahí, ¿no? Entonces una de las cosas que yo me acuerdo mucho que nuestro pastor obispo me decía a mí era proteger la iglesia, cuidar mucho la iglesia, entre otras muchas cosas más. Pero esas son cosas que a mí se me quedaron muy, muy clavadas, muy presentes. Entonces yo voy a seguir esa línea y no me voy a mover, voy a seguir totalmente esa línea para que esto funcione. Si ha venido funcionando desde que él empezó con esto, y sabemos que Dios es el que añade a las personas, sabemos que Cristo es el que es el dueño de la iglesia, nosotros solamente somos servidores, pero nosotros tenemos mucho papel en esto. Entonces él me decía que tenemos que cuidar, que proteger a esta grey, como somos administradores, y algún día nosotros vamos a dar cuenta de ello. Entonces para mí esto es muy importante, por eso tengo que tocar estos temas, tengo que tocar este tema que habla sobre la santidad. Es un tema para mí muy importante entre todos. Creo que es uno de los que tenemos que tener más en cuenta, para mí uno de los más relevantes que hay para guiar una iglesia. Entonces, nuestro tema va a ser la santidad, y el título que he puesto yo ahora es una invitación a madurar. El tema de la santidad y el título es una invitación a madurar. Y lo vamos a ver esto en una despedida que hace Pablo en el libro de Corintios, en el segundo libro. Ya es el segundo libro, ya no le manda más libros, más cartas a la iglesia de Corintios. Normalmente cuando se habla de rebeldía, cuando se habla de disciplina en la iglesia, casi siempre corremos al libro de Corintios, y este va a ser el caso. Vamos a ir y nos vamos a basar ya en la despedida que hace Pablo, en la carta que le manda a los Corintios, en la segunda epístola. Ahorita vamos a llegar ahí. Y la realidad que yo veo en todo esto es que él los exhorta y los invita mucho a cambiar, a ser diferentes por las conductas pecaminosas que ellos traían.
por los patrones de conducta que los traían ya bien arraigados, que por nosotros estar día a día haciendo lo mismo, se nos quedan esos hábitos a nosotros y siempre es muy difícil quitárnoslo, aún después de haber nacido de nuevo, aún después de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Esos patrones se nos quedan a nosotros y es muy complicado cambiar, es muy complicado soltar eso que a nosotros nos estorba. Y esto es lo que le estaba pasando a la iglesia de Corintio, y por eso Pablo manda una exhortación a que cambien esos patrones de conducta. Entonces, es por eso que la santificación se puede hacer como un proceso muy largo y un proceso muy lento. Si nosotros queremos que nada más el Señor nos vaya cambiando con las predicaciones que hacemos los domingos, o que de vez en cuando nos vamos y nos conectamos por ahí, o vamos a la iglesia los miércoles, va a ser un proceso extremadamente largo. Tenemos que nosotros apretar esa tuerca, meternos más en la palabra de Dios para que Él también nos vaya transformando por medio de ella, y no nada más empezar a ver cada domingo, a ver qué el Señor trae, porque nuestro proceso de santificación va a ser extremadamente largo, y nosotros estamos hechos para ser santos, hermanos, y tenemos que estar santificándonos, no cada domingo, sino de nosotros mismos, apretarnos esa tuerca para hacerlo y quitar eso que nos estorba a nosotros. Y para poder entender este mensaje, tenemos que conocer el trasfondo de lo que pasaba aquí en esta iglesia que era los Corintios. Ellos venían de una vida altamente pecaminosa, vivían en una ciudad inmoral, orgullosa, que había muchas rencillas, y sobre todo era una ciudad que era muy carnal, y la iglesia era muy carnal. Y nosotros vivimos también en una carne que va buscando automáticamente sus impulsos como carne, como nosotros vivimos en este cuerpo. Entonces, aparte de eso, sumando que vivimos en un mundo que nos va vendiendo una ideología que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces el enemigo usa eso, usa la parte de nuestra carne, más las cosas que el mundo nos enseña, que nos invita, que nos ofrece, para empezar a hacer esos hábitos pecaminosos, y empezamos a crear unos patrones de conducta porque los vamos haciendo repetitivamente. Y entonces se nos hace tan frecuente que después es muy difícil para nosotros deshacernos de él. Entonces es cuando entra Dios por medio del Espíritu Santo y empieza a cambiar esos patrones de conducta por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos vamos alimentando, el Espíritu Santo empieza a transformarnos a nosotros esa mente y nos empieza a cambiar ese patrón de conducta, que es lo que Pablo quería hacer con la iglesia de Corintios. Los corintios tenían hábitos viejos, tenían hábitos pecaminosos muy arraigados, y lo vamos a ver en 2 versos para poder entrar al mensaje y poder entenderlo. De hecho, la despedida que está haciendo Pablo aquí, lo último, ahorita vamos a ver que son los últimos versículos, es parte de esto que él les dice, todo lo pecaminoso que estaban haciendo. Él los invita a hacer algo diferente. Y vamos a ver primero lo que dice de cómo estaba formada la iglesia, qué es lo que estaban haciendo ahí. Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, al verso 20 y 21. Y dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, fíjense bien, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Se imaginan que eso le estaba diciendo a una iglesia cristiana, lo que les estaba diciendo? Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Sabemos que esta era una iglesia totalmente dividida, porque habla aquí de rivalidades, habla de pleitos, celos, enojos, difamaciones, chismes, habla de todo eso. Entonces se ve que era una iglesia que no había unidad. Y una iglesia
no puede tener paz estando en medio de todo eso que acabamos de mencionar. No puede tener paz. Y eso es por lo que Pablo en la primera carta a ellos les llama niños, les llama inmaduros, les llama carnales. Y que les llama inmaduros, les llama carnales, y por eso es que él tiene en mente toda esta parte que ellos están pasando, y les manda estos 5 mandamientos, y les dice, quiero que sean así, y se despide con esto. Y vamos a ir a leer 2 de Corintios 13, 11. Y les dice, por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta es una despedida que tiene 5 amonestaciones. Aquí dice que ellos ya eran hijos de Dios. Había gente quizás que no eran hijos de Dios, pero se supone que sí lo eran, porque él en general les dice hermanos. Pablo les llama hermanos. Entonces él generaliza que todos son hijos de Dios. Entonces tenían que haber cambios para ellos reflejar exactamente o evidenciar lo que eran o lo que decían que eran. Por eso les decía, tienen que reflejarlo y tienen que cambiar, tienen que hacer estos 5 mandamientos que yo les estoy diciendo. Entonces, esto es lo que para mí ver, el pueblo de Dios es lo que debe entender, que cuando Dios me llama, cuando Dios te llama a ser santo, a que te santifiques, a que reflejes lo que realmente eres. Él te llama y te dice, eres santo, eres una nación santa. Te llama a hacer eso. Entonces, a lo que te toca es reflejar lo que realmente es. No es que vayas a llegar a ser santo, no, es que ya eres santo. A la hora de que Él te llama, eso eres. Tienes que dejarlo salir. Él te llama y te dice, para mí tú ya eres santo, entonces tienes que sacarlo. ¿Por qué aferrarse tanto a sacar esa santidad? ¿Por qué cubrirse con digamos que con una burbuja que creas que te justifica decir, es que yo no tengo la madurez como él o como fulano o como tú, como para yo poder entender esto o como para poder yo ser diferente? Él te llama y te llama santo, y desde que Él te llama tú tienes que ya empezar a santificarte. No lo detengas. Por eso Pablo aquí les ayuda a que saquen eso, a que salga lo que ellos realmente son, y les da estos 5 imperativos que te ayudan a madurar. Y el primero dice, sacándolo de 2 de Corintios 13, del capítulo, del versículo 11, te dice la primera, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y esto va a reflejar si realmente eran hermanos en Cristo o qué tan inmaduro eres y por qué estás estancado. Si realmente dices, yo soy hijo de Dios, pues realmente qué tan inmaduro eres y por qué te estancas, por qué te quedas ahí, por qué no maduras, por qué no creces espiritualmente. Y eso lo vamos a ver paso a paso, no sin antes ponernos en manos de Dios para que Él nos guíe en este mensaje. Señor Santo, Padre, gracias te damos, Señor, otra vez esta mañana, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, Señor, porque gracias a que tú has dejado esta palabra por escrito, Señor, nos vas redarguyendo en el Espíritu, Señor, para irte conociendo cada vez más. Queremos, Señor, llegar a ser santos como tú nos ves, Señor. Queremos santificarnos cada vez. Nos estancamos, Padre. De repente yo quiero madurar, no sé por qué no lo hago, Señor. Pero hoy estoy abierto, Padre, a que tú me hables y me digas cómo, Señor. Quiero ser diferente, quiero tener una mente renovada, Señor. No me quiero conformar a este siglo, sino quiero ser transformados por medio de la renovación de mi entendimiento, Señor, y así yo podré comprender cuán perfecta es tu voluntad, Señor. Hablo esta mañana, Señor, yo te pido a mí que me des
claridad, Señor, para dar este mensaje, que llegue, Señor, y que pueda transformar corazones, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y como número 1, vemos el que dice el mandamiento, el imperativo 1 es regocijaos, que es o tened gozo, regocijaos o tened gozo. Y esto es algo muy importante entre los 5 imperativos que vamos a ver hoy. El gozo debe de ser una característica del cristiano. Es algo que te debe de marcar tu vida cotidiana, algo que tiene que estar en tu carácter. El gozo es algo que te debe marcar, algo que se debe de manifestar en ti, en tu carácter, en tu forma de ser, en tu andar diario. Porque el gozo es la experiencia o es lo que experimenta el Hijo de Dios, el que confía en Dios, el que camina con Dios o el que en ese caminar está siendo aprobado con Dios, que a pesar de cualquier circunstancia sabes que Dios está obrando en ti o está obrando a través de ti y que ese gozo es el que te debe de marcar, se te debe de caracterizar. Y vean, hermanos, por qué es importante entenderlo. Tenemos que entender que nosotros tenemos que manifestar ese gozo, porque ese gozo, la falta de ese gozo puede llegar a ser una piedra de tropiezo. El no manifestar ese gozo puede ser una piedra de tropiezo. Y te lo voy a explicar por qué. Cuando ese gozo no está presente, cuando ese gozo tú no lo manifiestas, cuando no lo sientes, tu carne lo empieza a buscar en el mundo, lo empieza empiezas a querer tapar ese vacío que tienes por el gozo y empiezas a buscarlo en ese mundo. Empiezas a quererlo ver donde tú dices, mi vida cristiana no me lo da, entonces tengo que ir a buscarlo a otra parte. Si ustedes dicen que yo como hijo cristiano tengo que tener gozo, pero no lo siento, no lo tengo, entonces es cuando sales a buscarlo al mundo, por querer llenar ese hueco que solo te lo da el gozo, que tú lo tienes. Por eso, cuando ese gozo no está presente, lo vamos y lo queremos buscar. Por eso es que el gozo es una protección para la santidad. Ese gozo es una protección para la santidad porque no tienes que andar buscando nada afuera en el mundo. Cuando tú tienes el nuevo nacimiento, tienes un gozo nuevo que no tenías antes. Ese te llega en el Espíritu Santo. Tú recibes al Espíritu y te llega ese gozo que no tenías. Pero lo que pasa es que hay circunstancias o hay personas o hay cosas que suceden en la vida que nosotros permitimos que nos roben ese gozo. Nosotros mismos permitimos. No podemos decir que no lo tenemos porque lo traemos en el Espíritu Santo. Pero nosotros somos los que permitimos que cualquier circunstancia que pase en la vida se vaya el gozo. Y la mejor manera de vivir con gozo, o de la mejor manera, mejor dicho, de sacar ese gozo, es en una vida, viviendo una vida de obediencia. Escuchen bien, es imposible vivir en gozo en desobediencia. Imposible, no difícil, es imposible. Vean lo que dice Jesús, que es que esto enseñó en el aposento alto poquito antes de morir. Y eso lo vamos a ver en Juan 15. ¿Qué dice Jesús aquí? Juan 15. Juan 15, el verso 10 y 11. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Si guardares mis mandamientos. Dice, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por eso Pablo te dice, ten gozo, guarda los mandamientos. Es que, pastor, ore por mí porque el Señor a mí no me da gozo. No, el Señor ya te lo dio cuando te da el Espíritu Santo, el gozo tú ya lo traes. La cosa es que si no guardas los mandamientos no lo vas a sacar, ese gozo.
Si no estás en obediencia, no lo vas a sentir ese gozo. Tú ese gozo ya lo traes en el Espíritu Santo. Una vida de obediencia es la que te va a producir una vida de gozo. Ese gozo que se deposita cuando entra el Espíritu Santo en ti. Pero puede ser que hayas permitido que te lo hayan robado. El segundo imperativo dice perfeccionaos. Eso es igual a ser perfectos. En otras traducciones dice restaurar o ser maduros. Como decir ser restaurados o ser maduros. En otras versiones, lo primero que tienes que hacer tú es restaurar tu relación con Dios, tu relación personal con Dios, para que puedas restaurar tus relaciones personales. No puedes querer estar bien con el hermano si no tienes restaurada tu relación con Dios. El verso que leímos hace rato dice que habla de pleitos, habla de contiendas, habla de difamaciones. No podemos difamar al hermano y creer que vamos a tener gozo al mismo tiempo. Eso no se va a poder, eso es imposible. Yo necesito enmendar el daño que he hecho, yo necesito restaurar ese daño, yo necesito restaurar la relación o la reputación del hermano del que yo he hablado, del que yo he difamado. La lista también habla de celos y habla de envidias. No podemos experimentar nosotros celos, hermanos, dentro o envidias, porque algún hermano tiene pues, unos dones muy buenos o unos muy buenos talentos, o decir que él es muy inteligente y yo no. Y el otro, ¿por qué sí? Y yo no. Y en igual de decirle, hermano, qué buen don tienes y qué bien le sirves a Dios con ellos. Voy a orar por ti para que aún le saques más provecho a eso, porque Dios te ha dotado de eso. No, lo que hacemos nosotros es, sí es bueno para tocar la guitarra, pero si vieras cómo es afuera, empezamos nosotros a criticar, empezamos a tener ese celo y esas envidias. No podemos hacerlo así, porque fue Dios el que lo hizo. Si tú tienes un celo o envidia, es como si se lo estuvieras reclamando directamente a Él. Y el camino a enmendar o el camino a restaurar es solamente por el arrepentimiento. Si tú quieres restaurar algo que hiciste, solamente tiene que ser por medio del arrepentimiento. Si no te arrepientes, de nada sirve. Por eso tienes que restaurar primero tu relación con Dios para poder restaurar tus relaciones personales. Yo te pregunto, ¿hay algo que tú tengas que restaurar hoy? ¿Alguna relación personal? Algo que digas, sí he hecho algo mal, sí he tenido ese celo, sí he tenido esa envidia, sí he hablado, sí he difamado de alguien en el trabajo o en el mismo matrimonio. Si tienes que tú cambiar las cosas, piénsalo y solamente arrepintiéndote. No puedes decir sí o querer restaurar si no hay un genuino arrepentimiento. Cuando Pablo dice que tenemos que ser perfeccionados, o sea, ser perfectos, en otras traducciones es como si estuviera diciendo tienes que ser maduro, tienes que madurar. Pero si nos preguntamos ¿de qué habla Pablo aquí? ¿Qué es para él ser maduros? ¿O qué es para él ser una iglesia madura? Yo saqué varios versos de la Biblia donde Pablo menciona lo que nosotros tenemos que ser, de lo que nosotros tenemos que hacer. Y a eso le llama a él ser maduros. Tienes que ser esto y tienes que ser aquello. Entonces voy a citar algunos versos, no los podemos proyectar porque son muchos, se nos iría el tiempo. Pero voy a tratar de ser muy práctico y vamos a ver qué es para Pablo lo que él pide de nosotros para podernos llamar maduros. Y dice, amados unos a otros, Romanos 12:10, pero no se podían amar porque había mucha rivalidad. Dice, vivan en armonía, Romanos 12:16, pero no había armonía porque había pleitos. Dice, se amonestan unos con otros, Romanos 15:14, pero no había humildad ni para amonestar, ni había humildad para recibir la amonestación. Dice, se aceptan unos con otros, Romanos 15:7, pero no se aceptaban porque no había amor.
se someten unos a otros. Efesios 5:21, pero ¿cómo se van a someter si estaban difamándose unos con otros? Había difamaciones, no se podían someter. Se aconsejan unos con otros. Colosenses 3:16. Pero ¿cómo se iban a aconsejar si no conocían la palabra de Dios? No la conocen. ¿Quieres pedir un consejo? Y el consejo te lo tienen que dar con el intelecto o con lo que yo creo que es, porque no conocen la palabra de Dios, no la escudriñan. Se edifican unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Pero ¿cómo se iban a edificar en medio de chismes, si los chismes no edifican? Viven en paz unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:13. Pero para eso necesitan vivir en obediencia, y no estaban viviendo en obediencia. Se motivan unos con otros. Hebreos 10:24. Pero para eso se requiere ausencia de celos y ausencia de contiendas. Ahí había mucho celo. ¿Cómo se iban a motivar uno con otro? En igual de decirle, qué buen don tienes, qué buen talento tienes. Sacar lo malo de esa persona para opacarla. No hablan mal de uno del otro. Santiago 4:11. Y para eso se requiere madurez. Y se veía que era una iglesia inmadura. No se quejan uno con el otro. Santiago 5:9. Para eso se necesita gratitud. Se necesita estar agradecido con lo que Dios te ha dado y con lo que Dios le ha dado al otro. Y no había esa gratitud. Se confiesan los pecados unos con otros. Santiago 5:16. Pero para confesarse los pecados necesitan ser piadosos. Y no había temor de Dios. Por eso Pablo les repite y les repite, sean maduros, quiero una iglesia madura, reflejen lo que son hijos de Dios, refléjenlo. El tercer imperativo es consolaos, que también quiere decir confortados o exhortados. Una característica de una iglesia madura es que ellos pueden exhortarse unos con otros. Eso caracteriza a una iglesia que es madura. La palabra exhortación es una palabra de ánimo, pero también el sinónimo de la palabra exhortación es amonestación. Entonces, puedes animar y también puedes amonestar. Pero Pablo aquí les dice a los Corintios, ustedes mismos se están portando mal. Exhórtense, amonéstense unos con otros, pero para eso faltaba la humildad, se necesitaba humildad y no había para poder llegar con humildad para poder amonestar a alguien, y sobre todo no había humildad para recibir esa amonestación, esa exhortación. ¿Y tú quién eres para venir a mí a amonestarme? O llegar con mucho ego y decir yo soy más maduro que tú, soy mejor que tú. Se necesita mucha humildad para poder amonestar, y no había. Escuchen esto. La mejor defensa de una iglesia, y vean esto, para mí esto es la clave, es lo más importante. Si en 2 horas les preguntan, ¿de qué predicó el pastor? Ustedes van a decir, pues no me acuerdo. ¿Y qué le hace? ¿Qué le hace que se les olvide? Pero esto que no se les olvide, porque para mí esto es la clave. La mejor defensa de una iglesia contra el enemigo es la unidad. La mejor defensa contra el enemigo es la unidad, porque una iglesia dividida es altamente vulnerable. Una iglesia dividida es altamente vulnerable. Es por eso que Dios cada rato pega el grito cuando hay divisiones en la iglesia. Y eso no lo dice una sola vez, lo dice varias veces. Una iglesia dividida es presa fácil para el enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado con la unidad. El cuarto imperativo es sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir. Y vamos a ver 1 Corintios 1:10. ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:10? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí Pablo rogando, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer. Dice, sed de una misma mente. Hermanos, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tú dices, yo soy hijo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, y se escudriña la palabra de Dios, nosotros tenemos la capacidad para ponernos de acuerdo, porque el Espíritu Santo nos discierne a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que tener la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo y escudriñamos la palabra, eso nos da la capacidad para poder entender nosotros cómo debemos de actuar. Porque si a ti te pasa algo y tú dices, yo tengo el Espíritu Santo, y te pasa algo y no sabes ni cómo actuar porque el Espíritu no te discierne, es que tienes dormido totalmente al Espíritu. Y es que no te aplicas. Estás esperando que el Espíritu Santo haga todo. Tú tienes que escudriñar para que Él te pueda redarguir cómo tú debes de reaccionar ante las circunstancias. Y en la unidad todos tenemos que unir ese mismo parecer y jalar todos parejos. No podemos ser nosotros, no podemos tener, pues estar en la misma opinión, tener todos la misma opinión. Eso no se puede. Por ejemplo, yo a veces me he puesto a pensar y he pasado noches en vela y estoy a las 3, 4 de la mañana volteando a ver el techo preguntándome, ¿cómo puede ser que hermanos le vayan a la América? Y yo me pregunto y empiezo a ver, pues le quiero gallar una cualidad al equipo de la América y me desvelo y digo, yo no le hallo. Y me canso de estar pensando en por qué le irán a la América. Y como mi mente es finita, pues no encuentro yo la razón. O peor aún, cuando le van a los Pumas. Pero a pesar de eso sí podemos ser de un mismo sentir, que eso es lo que dice. No podemos estar todos de acuerdo en una misma opinión, pero sí en un mismo sentir, en una misma mente. Ese mismo sentir es lo que caracteriza a un cristiano maduro. Cuando dos disciernen algo por medio del Espíritu, es cuando se ve la madurez de ellos. El Espíritu Santo trabaja con eso y eso es una característica de un hermano maduro. Y cuando eso sucede en otros hermanos, eso es lo que hace que una iglesia sea una iglesia madura, que va guiada por el Espíritu Santo, que todos van discerniendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer o quiere trabajar por medio de esta iglesia. Nos juntamos todos, tenemos un mismo sentir, vamos todos en un mismo propósito y todos empujamos la carreta de su vida, aunque vayamos en terracería, si todos tenemos ese mismo sentir que nos hace discernir el Espíritu Santo, todos jalamos hacia el mismo lado. Y eso es lo que te hace ser una persona madura y una iglesia madura. No puedes ser egoísta y tener un mismo sentir. Eso no se puede. No puedes pensar diferente y unos arrancar para un lado y tú querer arrancar para otro. Cuando tú llegas al cuerpo de Cristo, tú tienes que dejar que esa mente con la que tú llegas sea transformada, sea cambiada en humildad. No puedes llegar y quedarte como llegaste. Tienes que ser transformado. No puedes ser egoísta. Tienes que dejar que el Espíritu te gobierne para incorporarte y hacer un mismo sentir, un mismo propósito para dónde va la iglesia y empezar a empujar la carreta. Vean esto. La persona que nos manda a nosotros a ser de un mismo sentir, de un mismo parecer, de ir a un mismo propósito, es la misma que nos dice, aprendan de mí. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la paz, dice, y la paz será para con vuestras almas. ¿Sí ven? Aprende de mí que soy manso y humilde y vas a encontrar paz para con vuestras almas. Entonces, la falta de paz es ausencia de humildad. La falta de paz en tu interior es ausencia de humildad, es ausencia de mansedumbre. Eso es lo que te da esa paz. Ahí es donde está la clave y Pablo te lo dice. Vamos a ver qué nos dice en Filipenses 2:3. Filipenses 2, versículo 3, y dice, nada hagáis
por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero lo malo es que nunca queremos ver a nadie como superior a nosotros. Nunca queremos ver a ningún hermano como superior a nosotros. ¿Y ese quién es? ¿Y ese qué se cree? Y si no vemos a un hermano como superior a nosotros, mucho menos vas a ver a un líder o mucho menos vas a ver como superior a tu pastor. Tú tienes que tener esa humildad para poder hacer que el hermano sea mayor que tú. Si nosotros logramos vivir de esta manera, como Pablo nos está diciendo, vean, el quinto imperativo es una consecuencia natural. Si nosotros cumplimos los 4 imperativos que ya nos está mandando a hacer, el quinto, que también es un mandamiento, entra automático, hermanos. Porque el quinto imperativo dice, vivid en paz, vivid en paz. Cuando Pablo manda a vivir en paz, nos debe de quedar claro que es vivir en amor ágape, hermanos, en unidad. Y esa unidad, cuando vives en unidad, es la que te trae paz. La unidad es mucho más fácil cuando tienes humildad y mansedumbre. Ya nos lo dijo Pablo. Eso es mucho más fácil. Cuando tienes humildad y mansedumbre, la unidad es mucho más fácil. El hermano maduro, que es a donde todos tenemos que llegar, a esa madurez, siempre da la milla extra. Siempre da más de lo que es. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué se tiene que dar más? Y no es porque el hermano se lo merezca, o porque sea tu amigo, o porque le debas un favor, es porque amas al hermano, nada más por eso, porque amas al hermano, das extra. No dices, yo ya lo ayudé, ahora si él no me ayuda, yo jamás le vuelvo a ofrecer nada. Es porque lo amas, sinceramente nada más por eso. Por eso es que tú das esa milla más, la das por tu hermano. Y el cristiano maduro no toma en cuenta el mal que recibe. Él perdona automáticamente, perdona. Aunque diga, a mí, yo no me siento ofendido por lo que me dijo, aunque lo que me dijo es ofensivo. Él perdona automáticamente. ¿Por qué? Porque amo al hermano. Porque lo amo. No es, ya me la hizo, ahora me la tengo que sacar. Ama, pues por amor. Por eso entra el perdón automático cuando realmente amas y tienes esa unidad en el cuerpo. Entonces, él, cuando se siente ofendido, está dispuesto totalmente a perdonar e iniciar, restaurar otra vez la relación e iniciar de nuevo. Empieza de nuevo como si nada hubiera pasado. Todos nos podemos equivocar. Y si el hermano quiere restaurar esa relación, automáticamente se perdona, se inicia otra vez la relación y empiezan otra vez de nuevo. Vean, la palabra de Dios es muy clara. Yo siempre digo que es muy clara. Es fácil de entender, difícil de creer. Vean Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, somos escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y si hacemos todo esto, vean el resultado en el 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vean qué clara es la palabra de Dios, no tenemos que andarle buscando por otro lado. Clarito, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los resultados que vamos a tener. Es muy raro que Pablo en las cartas que él envía, que él hizo, no hable siempre de la unidad y de la humildad, porque él sabe que ahí está la clave del asunto y por eso cada rato lo repite. La humildad
y la unidad. Siempre. La mayoría dice que se somete a sus autoridades, pero no lo hacen. En el interior no lo hacen. Ellos pueden decir, no, yo sí me someto, pero en su interior no lo admiten, no lo aceptan y empiezan a desarrollar actitudes negativas, y por eso les empieza a salir algo como que va en contra de lo que debe de sentir. Pero no se someten, dicen que se someten, inclusive dicen que se someten hasta a los maridos, y no es cierto, no lo hacen. Dicen que se someten a los líderes y no lo hacen. Dicen que sí, pero no lo sienten. Y empiezan a desarrollar actitudes negativas. Hay un dicho muy famoso que se usó desde hace mucho tiempo. Y dice, el que divide, vence. El que divide, vence. Satanás dice, yo no puedo ganar la victoria, porque la victoria ya la tiene nuestro Señor Jesucristo. Él dice, tranquilo, yo ya vencí al mundo, y Satanás lo sabe, dice, yo no puedo tener la victoria, pero lo que debo de procurar es hacer la división, procurar hacer división, porque cuando divides, ellos mismos se matan, ellos mismos se destruyen. Entonces él dice, yo no puedo tener la victoria, pero sí puedo causar división, para que entre ellos mismos se destruyan. Pero ¿cómo puede Satanás dividir a ese pueblo de Dios que ya fue unido por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo es que Satanás puede entrar a hacer esa división si ya como pueblo de Dios nosotros estamos unidos en un solo espíritu? Lo hace por medio del orgullo, del egoísmo, del enojo, de la falta de perdón, de celos, envidias, contiendas, difamaciones, chismes. Así es como trabaja y así es como se mete. Por eso se nos advierte, cuidado con eso, cuidado, porque eso es tropiezo y causa división a la iglesia, y así es como Satanás empieza a meterse. Y una iglesia desunida es lo que nos hace poner en contra entre hermanos hasta que ¡pum!, empecemos a chocar nosotros y se divide y se desvanece. Tenemos que tener cuidado. Es por eso que aquí Pablo dice, aguas contra esos peligros, advierte la desunión para que no haya esos choques de un hermano contra otro. Ya para concluir hermanos, somos el pueblo de Dios, tú y yo somos pueblo de Dios, ¿verdad? Nos lo dice 1 Pedro 2:9, Él nos dice que somos pueblo de Dios. ¿Para qué somos pueblo de Dios? ¿Para qué fuimos llamados como pueblo de Dios? ¿Qué función tenemos? ¿Cuál es? Anunciar las virtudes, ¿verdad? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Esas virtudes que tú tienes en el Espíritu Santo. Él dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar sus virtudes. Para anunciar las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las que ya tienes, las que te depositó a ti dentro del Espíritu Santo, que no las dejas salir. Déjalas salir, tú las tienes adentro. Esas virtudes tú las traes, por eso fuiste llamado de las tinieblas a la luz para que las saques, para que seas luz con esas virtudes, no para que te quedes estancado y no madures y que sigas trayendo tu vieja naturaleza ahí. Saca tu nuevo hombre. Deja que el carácter de Cristo sea representado por medio del Espíritu Santo y salga esa luz y salgan esas virtudes como un nuevo hombre. Y cuando salga ese nuevo hombre, sácalo de manera que tú y yo podamos ser exhortados con humildad, de que yo pueda exhortar y se pueda ser exhortado. Saca ese nuevo hombre para podernos regocijar uno con otro. Saca ese nuevo hombre para que podamos ser de un mismo sentir y llevar un mismo propósito, no jalar uno para allá y otro para acá, juntos jalar la carreta, aunque tengamos oposición. Pero tienes que sacar ese nuevo hombre para que podamos vivir en paz en todo tiempo y que tengamos esa unidad como familia y que sea algo impenetrable, que el enemigo quiera entrar y no pueda, porque tenemos esa unidad nosotros. Aún teniendo esa carnalidad y aún estando en el mundo, que no pueda penetrar. Tenemos que estar unidos. Tienes que sacar ese viejo hombre. Todos tenemos un Señor al que respondemos, todos. Tienes que vestirte de humildad y tienes que vestirte de mansedumbre para que el amor y la paz de Dios sea en cada uno de ustedes. Vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre.
¿Somos el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Si lo somos, si te sientes tú que eres pueblo de Dios, pues entonces refléjalo, sácalo, madura. Estás representando a un Dios vivo. Saca las virtudes, te sacaron de las tinieblas a la luz. Trabaja en estos 5 mandamientos, trabaja, aplícalos. Es una invitación a que madures, hermano. Amén. Cerramos con una oración. Bendito Padre, Señor, gracias te damos otra vez, Señor, por habernos dejado, siempre te lo digo, Señor, por escrito tu palabra, Señor, que por medio de ella te conocemos, Señor. Somos unas personas, Padre, que nos has rescatado de la nada, Señor, del mundo, Señor, que teníamos nosotros condenación, donde íbamos directo para tu ira, Señor, pero tú nos has llamado, nos has rescatado de esa oscuridad, Señor, a la luz admirable tuya, Señor, que tú nos das el Espíritu para que nosotros podamos sacar ese carácter tuyo, Señor, y hacernos más conforme a tu Hijo, Señor, y saquemos esas virtudes y podamos reflejar nosotros un Dios invisible en un Dios visible por medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a madurar, Señor. No queremos ser niños como Pablo le decía a esta iglesia, Señor. Queremos crecer, pero para crecer necesitamos desear la palabra de Dios como leche, Señor, como Señor, así necesitamos Señor, ayúdanos, queremos desear estar metidos en tu palabra, Señor, escudriñar para hacer crecer ese espíritu y que ahora sí nos redarguya en unión, Señor, un solo espíritu, Señor, en una iglesia madura, Padre, pero necesitamos empezar por ser nosotros maduros, dejarnos de chismes, dejarnos de difamaciones, dejarnos de envidias, de contiendas, y meterme a este cuerpo, cambiar la mente que yo traía cuando tú me llamaste y ser transformado, Señor. Quiero ser diferente, Padre, para estar en este cuerpo y empujar esta carreta, Señor, y ir por ese propósito por el que tú tienes en esta iglesia. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el servicio. Dios les bendiga. Solamente quiero recordarles las ofrendas y los diezmos que van a aparecer en la pantallita. Y les recuerdo también que nos vemos el miércoles de oración a las 6 de la tarde por medio de Google Meet. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan buen domingo, buen inicio de semana y que todas sus obras siempre glorifiquen a Dios. Hasta la próxima.